en algún momento mencioné, hablando de variables aleatorias, como que la función iba de f a r, pero en realidad es omega del espacio de probabilidad. Omega a los números reales. Si vemos el dibujo, lo que estamos diciendo es que este es omega y que a los diferentes puntos de omega le estamos asociando valores en la recta real. Hablando de variables aleatorias, lo que mencionamos fue la esperanza. Entonces la esperanza se puede definir sumando sobre todos los valores que se toman. Uno lo puede poner como x en r, x por la probabilidad de que x sea igual a x. Uno puede poner el índice de x en r, que eso es un poquito extraño porque uno conoce las series, pero sumar con índice contable es problemático. Pero aquí no es un problema porque la mayoría de los términos son cero. Como estamos hablando de variable aleatoria discreta, entonces la mayoría de términos va a ser cero y va a terminar siendo ya sea una sucesión o una serie. Esto también lo podemos escribir como suma de x en x de omega, o sea, el conjunto de imágenes, ya quitando básicamente los ceros. No necesariamente todos los ceros, todavía podría haber algunos que queden con probabilidad cero, pero quitando la mayoría de ceros. Pero hay otra cosa, y es que nosotros, cuando omega es finito, que es el caso que más nos interesa, se puede generalizar un poco, numerable. Entonces digamos que omega era un conjunto de eventos, vamos a llamar omega 1, omega 2, hasta omega n. Y para cada omega i tenemos una probabilidad y una pi, y puede ser p sub omega i, donde la suma de todas estas es 1. Igual 1 hasta n de pi sería 1. Entonces, uno lo que puede hacer para calcular la esperanza de otra forma es tomar todos estos elementos y sumar. Entonces uno puede sumar sobre de omega en omega y uno toma la imagen de omega y tiene p sub omega, la probabilidad de obtener omega. Entonces este que está aquí, voy a poner otra vez estos dos son iguales en variables aleatorias sobre espacios finitos. La probabilidad que x sea igual a x. Sí, básicamente, si p de omega, perdón, si x de omega es a, entonces aquí tenemos un AR y estaríamos sumando sobre todos los omegas, tales que x de omega es igual a a. Entonces aquí se están agrupando en un evento más grande. Pero se puede calcular de las dos formas y tal vez esta que está aquí arriba sirva más para probar, por ejemplo, la linealidad de la esperanza. Entonces, con lo que estábamos terminando era lo siguiente, que si x y y van de omega en r, si estas son variables aleatorias y estamos en el caso, bueno, esto sucede en general, nos interesa el caso discreto, entonces el valor de la esperanza es lineal. Si nosotros consideramos la variable lambda x más y, esto sería igual a sumar lambda veces la esperanza de x más la esperanza de y. Y en nuestras aplicaciones, algo que se va a ver muy frecuente en combinatoria es que hablamos de subconjuntos. Entonces vamos a hacer la siguiente observación, que es una observación que básicamente estaremos usando durante toda la siguiente parte de la clase.
que es que, digamos que A es un subconjunto aleatorio de un conjunto con n elementos. Digamos que los números desde 1 hasta, bueno, digamos que A sub, no usemos X, X1, X2, hasta Xn. Entonces, digamos que tenemos un subconjunto aleatorio. Y lo bueno de esto es que solo estamos diciendo que es aleatorio. No estamos diciendo cómo se toma. Entonces, no importa cómo se tome mientras sea aleatorio. Podemos calcular el valor de la esperanza de este conjunto A. Entonces, la esperanza del tamaño de este conjunto A, que eso sería una variable aleatoria, o sea, A es un conjunto aleatorio y le estamos asociando su tamaño, nos da un número real, más específicamente un número entero, y es una variable aleatoria, y esto lo podemos escribir como la suma desde igual 1 hasta n de la probabilidad de que xy esté en A. Y la razón es muy sencilla, porque uno puede escribir A como lo que se llaman una suma de funciones indicadoras. Perdón, el tamaño de A es el que podemos escribir como eso. Podemos escribirlo como indicadoras, entonces que puede ser indicadora de x1 más indicadora de x2 hasta la indicadora de xn, donde la indicadora es una variable aleatoria muy sencilla. La indicadora de xy toma un evento, en este caso un conjunto, llamémosle S, y nos va a devolver 1 si xy pertenece a S y 0 si no. Entonces una variable que nos dice el elemento está o no está. Entonces, si nosotros queremos determinar el tamaño de A, tenemos que sumar 1 cada vez que un elemento está en A. Entonces, si x1 está en A, sumamos 1. Si x2 está en A, sumamos 1. Si x3 está en A, sumamos 1. Si no, no sumamos. Entonces podemos usar esta descomposición como funciones indicadoras. Y a la hora de calcular la esperanza del tamaño de A, lo que vamos a tener es la suma desde igual 1 hasta n de la esperanza de la indicadora de xy. Y esta es una variable aleatoria que es muy simple, es solo 0 o 1. Básicamente es una variable Bernoulli. Entonces la variable Bernoulli era la probabilidad de que la variable fuera 1. Y lo podemos, si olvidamos eso, nada más lo podemos calcular de forma sencilla. 0 por la probabilidad de obtener 0, más 1 por la probabilidad de obtener 1. Entonces, cada una de estas sería la probabilidad de obtener 1. Y la probabilidad de obtener un 1 quiere decir que es la probabilidad de que xy esté en A. Entonces eso nos va a ayudar bastante para calcular el valor esperado del tamaño de un conjunto aleatorio. Hay un resultado que vamos a estar usando ahorita, que es un resultado muy sencillo. Si x es una variable aleatoria, entonces existe un omega en omega tal que el valor, la imagen de omega, está por encima del promedio. Como la definición de esperanza es un promedio, entonces siempre vamos a tener a alguien que está por el promedio, y lo mismo por debajo. Podría ser igual, entonces es un mayor igual. Y eso también se puede ver de la definición. Si uno supone por contradicción que x de omega siempre es más pequeño que la esperanza, al tener esta sumatoria, tendría sumatoria de números pequeños, acotados por la esperanza, y luego una suma que da 1
entonces llegaría una contradicción. Entonces, este resultado que está aquí lo vamos a estar usando porque si nosotros queremos, por ejemplo, encontrar un conjunto que tenga cierta propiedad y uno dice, bueno, tome un conjunto aleatorio que tenga, y queremos ver que tenga una propiedad y cierto tamaño, calculamos la esperanza y nos dice, bueno, la esperanza del tamaño del conjunto es 10. Entonces nosotros decimos, ah, bueno, entonces existe un conjunto aleatorio cuyo tamaño es por lo menos 10. Eso es lo que vamos a usar con este resultado. Y otra desigualdad que se usa mucho, que es más, entrando un poco más en el método probabilístico, aquí no la vamos a estar usando aún, sino en el capítulo de grafos aleatorios, que es la desigualdad de Markov. Entonces la desigualdad de Markov dice la siguiente. Si x de omega en R es una variable aleatoria, entonces la probabilidad de que x sea mayor que lambda es menor o igual que la esperanza dividido entre este valor de lambda. Y esta es desigualdad de Markov. Pues tiene un nombre. Entonces, entrando un poco más en probabilidad, se usa más. Y es que esto es lo que pasa. En este método básico, nosotros tenemos un espacio de probabilidad y tal vez mostramos que con probabilidad positiva sucede alguna cosa. O que su complemento sucede con probabilidad que es menor a 1. Pero tal vez uno quiere tener dos propiedades juntas. Entonces, si uno llega a probar que la probabilidad de que una ocurra es mayor a un medio y que la otra ocurra también es mayor que un medio, entonces la intersección tiene que tener probabilidad positiva y tiene que haber un evento que cumpla ambas propiedades. Entonces, para eso sirve acotar las probabilidades. No solo mostrar que es positiva, sino que a veces nos interesa decir que algo está concentrado, que es muy probable que algo pase, o cosas de este estilo. Tal vez para que un poco lo que se puede hacer con linealidad de esperanza, quería agregar un ejercicio adicional para una permutación de Sn, o sea, una permutación del conjunto con elementos. Entonces, digamos que tenemos una permutación. Tal vez voy a escribirla de la forma, una permutación x1, x2, xn, es que esto es una permutación de los n elementos. Decimos que i es un punto fijo. Es un punto fijo. Si xi es igual a i. Que un punto fijo, como su nombre lo dice, es algo que no se mueve por la permutación. Entonces vamos a definir lo que es un punto fijo. Y para cada en este conjunto, incluyendo el 0, de 0 hasta n, sea P sub k el conjunto de permutaciones con exactamente k puntos fijos. ¿Sí? Entonces hay que demostrar lo siguiente. Si uno suma, multiplica k por pk,
Esto es igual a n factorial. Y bueno, 2 determine qué pasa si en vez de k ponemos un k a la 2. Okay. Entonces, ven que este problema no tiene nada que ver con probabilidad, pero les estoy diciendo que lo pueden hacer con la linealidad de esperanza. Entonces, primero que todo, para aplicar linealidad se ocupa definir un espacio de probabilidad y se ocupa una variable aleatoria. Entonces, para que se metan un poco las manos con esto de la esperanza y de la linealidad, quiero que intenten un rato el problema. Primero quiero hacer unos comentarios, y es que, bueno, algunos se dieron cuenta, pero el número pk es un número muy complicado. ¿Por qué? Porque hay un número que es dn. Dn es el número de permutaciones sin puntos fijos. Bueno, básicamente sería P0 en este contexto de permutaciones de Sn, pues el dn, sin puntos fijos. Y este dn se obtiene con una fórmula de inclusión-exclusión. Entonces dn es algo así como la suma desde k igual 0 hasta n. dn factorial por menos 1 a la k sobre k factorial. Entonces, bueno, tal vez no todos han visto esta fórmula, pero sí, ese se llama el número de desacomodos. Entonces, usando esta notación, uno lo que puede decir es, bueno, ¿cuántas permutaciones dejan exactamente k puntos fijos? Escoja k para que queden fijos. Y luego hay que mover los demás, pero hay que tener cuidado porque hay que moverlos sin dejar puntos fijos. Entonces nos quedaría de k. Y bueno, tal vez si hacemos la suma nos queda una doble sumatoria y terminemos mostrándolo. La verdad no lo he intentado. Este dn es bonito en el sentido de que cuando n va para infinito se acerca a n factorial sobre e, pero aparte es una suma complicada. Si uno divide entre n factorial, y esta suma de 0 hasta n, aunque el 0 podríamos quitarlo, pero dejémoslo un momento. Si uno divide entre n factorial, hay que probar que esto es igual a 1, y la observación es que esta es una probabilidad. Tome una permutación de forma aleatoria, con probabilidad uniforme. Cualquier permutación tiene la misma probabilidad de salir. Entonces, pk sobre n factorial es la probabilidad de que al escoger una permutación de forma aleatoria, y con probabilidad uniforme, la permutación tenga exactamente k puntos fijos. Estas permutaciones dejan k puntos fijos, dividimos entre el total de permutaciones, esa es la probabilidad de que si tomamos aleatoriamente la permutación, queden k puntos fijos. Entonces, si nosotros definimos la variable aleatoria x, y que va del espacio omega, que sería todas las permutaciones, y a una permutación le asignamos el número de puntos fijos, entonces este número que está a la izquierda es nada más y nada menos que la esperanza de x.
Este es de K, por la probabilidad de que X sea igual a K, que es ese número que está ahí arriba. Y eso, lo único que hicimos hasta el momento fue escribirlo en términos de probabilidad y la esperanza de una variable aleatoria. Pero ¿de qué nos sirve eso? ¿Qué podemos hacer ahora que está escrito en términos de una esperanza? Lo que podemos hacer, teniendo ya la variable aleatoria, es usar linealidad. Si logramos descomponer X en variables más sencillas, podemos calcular la esperanza de la variable más sencilla y de ahí la esperanza de X. Y la forma de hacer eso sería escribiendo X como X1, X2, hasta Xn, donde Xi va a ser 1 si I es fijo y 0 si no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contamos cuántos puntos fijos tiene una permutación, nos fijamos si el 1 está fijo, si está fijo sumamos 1, si el 2 está fijo sumamos 1, y así sucesivamente, si I está fijo sumamos 1, y tenemos el número de puntos fijos. Entonces tenemos estas variables aleatorias que son mucho más sencillas. Y la esperanza de Xi, estas son parecidas a las que definimos arriba del conjunto aleatorio, son Bernoullis. Entonces esta es la probabilidad de que Xi sea 1. O sea, la probabilidad de que I es punto fijo. Si uno toma una permutación aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que I sea un punto fijo? Es n-1 factorial entre n factorial, ¿verdad? Que da 1 entre n. Sí, ¿de dónde viene ese n-1 factorial? Hay n-1 factorial permutaciones que dejan fijo ahí. Es exactamente eso. Si dejamos fijo ahí, Permute todos los demás. permute a los demás. N-1 factorial. En total hay n factorial permutaciones. O sea, 1 entre n. Después de cancelar. Entonces, la esperanza de Xi es lo mismo que la probabilidad de que I esté fijo. Es 1 entre n. Y así obtenemos por linealidad que la esperanza de X va a ser la suma de igual 1 hasta n de la esperanza de Xi, y cada una de ellas es 1 entre n. Entonces n por 1 entre n, que es 1. Que eso es lo que queríamos probar. Lo que pregunta es básicamente cuál es la esperanza de x cuadrado. Vamos a ver ahora unas cuantas aplicaciones más del método probabilístico. Y vamos a empezar con una muy sencilla, que dice lo siguiente. Si G es un grafo, entonces G contiene un subgrafo bipartito con al menos la mitad de las aristas de G. ¿Okay? Entonces, si nosotros hacemos una bipartición, o sea, digamos que tenemos un conjunto de vértices de G. Y para hacer un grafo bipartito, recuerden que un grafo bipartito está en dos componentes, una X y una Y. X y Y. Y nos quedaríamos, para obtener un grafo bipartito, tendríamos que eliminar todas las aristas que están dentro de X y todas las aristas que están dentro de Y. Nos quedaríamos con las aristas que conectan X con Y. Y estamos hablando de un subgrafo, por supuesto que podríamos quitar algunas de estas aristas, pero no tiene sentido quitar estas aristas porque estamos perdiendo tamaño. Entonces nos quedaríamos con todas las aristas posibles que estén en G. ¿Okay? Entonces, lo que este resultado dice es que podemos encontrar X y Y, una partición de los vértices de G,
que la mitad, tal que la mitad de las aristas esté entre X y Y. ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo que escoger el lado izquierdo y el complemento sería el lado derecho, ¿verdad? Consideramos un procedimiento aleatorio para crear este conjunto X. Entonces, escojamos un subconjunto A de los vértices de G de forma aleatoria. ¿Ok? Vean que vamos a escoger A y nos vamos a quedar ya sea con, por un lado tendríamos A y por otro lado el complemento. Entonces, los elementos que escojamos en A y los que no escojamos en A son como de cierta forma equivalentes. Entonces, primero necesitamos, para aplicar el método, una forma de escoger aleatoriamente el conjunto A. ¿Alguien me quiere decir cómo escogería un conjunto aleatorio de vértices? Yo consideraría 50 y 50. Sí, hagamos eso. Bueno, aquí veo en el chat que, de hecho, Mateo nos dice que tira una moneda, que eso es típicamente el 50-50. Entonces, vamos a tomar un vértice V para cada V. V con probabilidad 1/2, lo asignamos a A. Entonces, ahí lo que estamos creando es un conjunto aleatorio A. A y su complemento está aquí. Y 1/2 lo asignamos a complemento. Entonces ahora vamos a contar sea X el número de aristas entre A y A complemento. O sea, si hacemos la bipartición, borramos las aristas que están en A y las aristas de su complemento, nos quedan X aristas. Y queremos que X sea grande. Entonces, vamos a calcular la esperanza de X. ¿Cómo podemos calcular la esperanza de X? ¿Cuál quieren que sea la esperanza? ¿Cómo la podemos calcular? Separando por vértices. Más o menos podría servir. Pero hay una forma de separarlo más sencillo, ¿no? Bueno, sí, hay que dividirlo para que se pueda aplicar la linealidad de la esperanza en esencia. Sí, entonces, eventualmente la idea es hacer una variable más sencilla, usar linealidad de esperanza. Entonces, tal vez están pensando que podemos usar linealidad en vértices. Pero lo que estamos contando son aristas, ¿no? Entonces nos interesa ver esta arista que está aquí. Nos interesa ver la probabilidad de que esta arista esté aquí. Vean que X es el tamaño de un subconjunto de las aristas. O sea, el conjunto aleatorio que estamos considerando no es de vértices. Bueno, el que estamos contando en este momento no es de vértices, sino de aristas, ¿verdad? X lo podemos subdividir para cada arista en el grafo. Vamos a sumar 1 si la arista está ahí. Entonces tenemos XC, una indicadora. XC es 1. Si E está en la bipartición. Cero si no. ¿Eso qué quiere decir? Que si E es igual a X, Y, entonces necesitamos que X esté en A y Y en su complemento, o viceversa, ¿verdad? Entonces, vean lo bonito de esto. Estamos contando aristas. Entonces, la arista solo tiene dos vértices. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos vértices queden en conjuntos opuestos? Bueno, hay de 4 posibilidades. Vean que las 4 posibilidades son ambos X y Y están en A, X está en A, Y en A complemento, Y está en A y X en A complemento,
o A está en, perdón, o X y Y están en A en complemento ambos. Entonces aquí, como estas son Bernoullis, la esperanza de un XE es lo mismo que la probabilidad de que la arista pertenezca, que la arista esté en la bipartición es un medio. La probabilidad de que X y Y estén en conjuntos opuestos es un medio. Entonces, la esperanza de X es la sumatoria de XC, de la esperanza de XC, que es un medio multiplicado por el número de aristas. ¿Ok? Entonces, revisamos otra vez los pasos. Probabilidad de un medio en un conjunto, un medio en el otro. X cuenta las aristas que están entre los dos conjuntos. Entonces, X sería el tamaño de un conjunto de aristas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que calcular la esperanza de las indicadoras de aristas. Podemos dividir X como indicadora de aristas. Entonces, ahorita X es subconjunto del conjunto de aristas. O sea que por cada arista tenemos que poner un indicador. Y luego calcular la probabilidad de que una arista esté en el conjunto es bastante sencillo. Esta probabilidad se puede mejorar un poquitín. Entonces, si el número de vértices de G es, digamos, que es par, G contiene un subgrafo bipartito con al menos E de G y lo multiplicamos por n sobre 2n menos 1. Entonces vean que este conjunto que está aquí, perdón, que este número que está aquí es más grande que un medio, ¿verdad? N entre 2n es un medio y este número, el denominador es un poquito más pequeño que un medio, así que esta probabilidad es mayor estricta. Perdón, este número es mayor estricto que un medio. Pero lo que es interesante no es solo esto, no es solo el hecho de que se puede obtener este número, sino de que se puede obtener de conjuntos uniformes con la mitad de los vértices. Y ya va una cosa. Entonces, como que no terminé aquí arriba, lo que mencioné es que la esperanza de X es G medios, o sea que existe un A, un evento aleatorio, tal que X sea mayor o igual que E de G medios. No sé si fue que lo dije en palabras, si no lo escribí, pero la idea es que una vez calculada la esperanza, existe un evento en el que estamos sobre la esperanza. ¿Estoy? Y aquí se puede hacer algo parecido. Si V de G es impar, se podría reemplazar con al menos E de G multiplicado por n más 1 sobre 2n más 1. Y las pruebas son muy parecidas. Solo que aquí vamos a tomar A con tamaño n de una vez. De forma aleatoria. Y con probabilidad uniforme. Entonces, quiere decir que vean que aquí hay 2n, escojo n conjuntos, ¿verdad? Entonces, de estos conjuntos, escoja uno con probabilidad uniforme.
hacemos este evento, e igual que antes, X sería el número de aristas entre A y A complemento. Entonces, hacemos lo mismo, dividimos X como la suma de variables indicadoras. Entonces, ¿quién me puede decir? Igual que antes, hay que calcular la probabilidad de que una arista específica esté en el conjunto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una arista, de que esté entre A y A complemento? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre A y A complemento? Recordemos que podemos descomponer E como X, Y, ¿verdad? Entonces lo que nos interesa es X en A y Y en A complemento. Otro caso simétrico, que Y esté en A y X en A complemento. Pero entonces calculemos eso. ¿Cuál es la probabilidad de que X pertenezca a A y Y pertenezca a A complemento? A era de tamaño n. Sí. Sí. ¿Cuántos conjuntos de tamaño n contienen a X pero no contienen a Y? El total de aristas de G se puede escribir como las aristas entre A, dentro de A, más las aristas en A complemento, y esta notación la usamos una vez antes, más las aristas entre A y A complemento. O sea, un conjunto, el conjunto de aristas se divide en estos tres grupos. Ahorita el que nos interesa es este de aquí, Maximus. Queremos que este de aquí sea grande. Sí, Y el conjunto, todo era el de 2n más 1. es bueno aclarar eso. Este es el caso de 2n. Vamos a ver el caso 2n, el de 2n más 1 se hace muy parecido, pero estamos en el de 2n. Entonces es de 2n, o sea, escoger n menos 1 de 2n menos 2. Sí, la cantidad de conjuntos, X está en A y sabemos que Y no está en A. Entonces, una vez que quitamos a X, A está contenido en un conjunto de tamaño 2n menos 2. Sería conjunto de vértices menos XY. Entonces, aquí hay 2n menos 2 elementos. 2n menos 2 elementos. Y este conjunto tiene tamaño n menos 1. Entonces, para que esto suceda, tendríamos, voy a copiarlo aquí, tenemos que escoger de estos 2n menos 2 elementos, hay que escoger n menos 1. Y eso entre el total de escogencias, que es 2n escojo n. ¿Okay? Entonces, la probabilidad de que E esté entre A y A complemento es 2 veces este número. 2 veces porque puede ser que Y esté en X, no, que Y esté en A y X en el complemento. Entonces, 2 veces este número, que es 2n menos 2, escojo n menos 1, dividido entre 2n escojo n. Y esto de aquí, tenemos 2n menos 2 factorial sobre n menos 1 factorial al cuadrado. Y abajo tenemos 2n factorial sobre n factorial al cuadrado. Si cancelamos, lo que nos va a quedar es 2 por n sobre 2n por 2n menos 1. Aquí cancelamos este 2n. Cancelamos este 2n con este 2n. Y nos queda n por 2n menos 1. Entonces, tenemos que la esperanza de x es la suma de las esperanzas de xe, que es el número de aristas, y cada uno tiene esperanza
n sobre sobre 2n menos 1. Oscar, ¿puedes repetir ese cálculo que hizo? Estamos buscando la probabilidad de que x esté en A y que y esté en el complemento. ¿Sí? Porque estamos aquí hablando A tiene n elementos, su complemento también tiene n elementos. Digamos que este es x y este es y. Estamos multiplicando por 2 porque podría ser al revés, ¿verdad? Que escogimos y en A complemento y x en... Que escogimos y en A y x en A complemento. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos conjuntos hay? Conjuntos hay de n elementos que contienen a x, pero no hay y. Esa sería la pregunta. Sí, entonces, básicamente, eso sería el total de conjuntos, ¿verdad? El denominador viene de 2n escojo n, es el total de conjuntos de tamaño n. Y ya sabemos que x está en A, o sea que tenemos que escoger n-1 elementos. Mm. Y Ok, ok. y no puede ser uno de esos n-1 elementos. Entonces, hay que escoger n-1 elementos distintos de tanto x como y. Una vez que escogimos esos n-1 elementos, agregamos el x y tenemos el conjunto que queremos. Entonces hay 2n menos 2 elementos disponibles. Y eso quiere decir que hay 2n menos 2, escojo n-1 conjuntos. Entonces aquí, esta es una aplicación que no dice mucho. Bueno, porque aquí vean que mejoramos un número. Este número es mayor que un medio. Pero cuando n es grande es básicamente un medio. Entonces, no hace mucha diferencia respecto a este otro resultado, pero es una forma interesante de ver la aplicación del método probabilístico. Y digamos que sencillo en ese punto, solo un conjunto aleatorio y contar aristas. Algo que tiene interesante este resultado, que lo diferencia del primero, es que aquí es un conjunto, es una bipartición balanceada, porque los conjuntos tienen básicamente la mitad de vértices. Bueno, en el caso par, el que hicimos la mitad de vértices, y el caso impar sería escoger uno de tamaño n y el otro de n más 1. Ok. Ahora tenemos una aplicación bastante bonita, que es la siguiente. Bueno, la palabra dominado les debería recordar algo, que es, con los torneos mencionamos lo que era cada dominado o que un conjunto fuera dominado. Entonces, lo que vamos a decir es esto. En un grafo se dice dominado, entonces un grafo G se es dominado por A contenido en V de G si para todo X en V de G menos A, entonces agarramos un conjunto y para todo X fuera este conjunto, hay una arista X, Y con Y en A. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Tenemos un conjunto A y no importa cuál vértice usted agarre fuera de A, siempre va a encontrar una arista que lo conecte con A. Es un conjunto que domina el grafo. ¿Ok?
Entonces es muy parecido a la notación que habíamos usado cuando vimos los torneos. Tenemos un conjunto dominado. Y aquí hay una notación que se usa, que es gamma. Gamma de G denota el tamaño del conjunto más pequeño que domina G. Entonces, por supuesto que todo el conjunto va a dominar el grafo. Si hay vértices de grado 0, la única forma de que el conjunto domine es que los vértices de grado 0 estén en el conjunto. Y tal vez a uno le interesa un conjunto que sea, en cierto sentido, de acceso rápido a todo el resto. Entonces, a veces uno habla de grafos que son conexos, que uno puede llegar de cualquier punto a cualquier otro, pero un conjunto dominado quiere decir que si estamos fuera del conjunto, en un paso ya llegamos a donde queremos llegar. Entonces, como cuando uno pasa un mensaje y busca a la persona con más contactos para que pueda pasarlos de una vez a todos los demás. Entonces, el parámetro aquí, gamma G, nos interesa que sea lo más pequeño posible. Usualmente lo que interesa es eso. Bueno, y si preguntamos por el máximo, sería de una vez el tamaño de V de G. Okay. Entonces, tenemos el siguiente teorema. Sea G un grafo de n vértices. Con grado mínimo delta, que va a ser mayor que 1. Igual si hubiera vértices de grado 0, los removemos porque de fijo tienen que estar en el conjunto. Entonces el resultado como que se puede aplicar igual o muy parecido si hubiera vértices de grado 0, solo que modificando el tamaño final. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos decir, que gamma G, o sea, que G contiene un conjunto que lo domina, un conjunto dominante, con tamaño a lo sumo, y no les voy a decir todavía cuál es. Lo vamos a calcular primero, Entonces vean lo que tenemos aquí, o sea, queremos lo que se llama, un grafo es dominado por un conjunto, el conjunto se llama conjunto dominante. Si todo vértice tiene una arista con este conjunto. Y usando probabilidad, vamos a encontrar un conjunto dominante que no sea muy grande. Vamos a encontrar hagamos lo más pequeño que podamos. ¿Okay? Entonces, necesitamos un conjunto dominante. Y lo vamos a construir aleatoriamente. Aleatoriamente para poder usar probabilidad. Entonces, olvidémonos por un momento de un conjunto dominante. Empecemos con un conjunto aleatorio. Escoja un conjunto aleatorio cualquiera. Y a diferencia del primer problema donde tiramos una moneda, aquí tirar una moneda no suena como algo que tenga que ser útil por defecto, ya que el conjunto dominante es muy diferente a la bipartición que tenga la mitad de los vértices, en un medio que estaba allí. Entonces,
Vamos a escoger, a tomar una probabilidad P entre 0 y 1. Y para cada elemento V en V de G, para cada vértice, lo asignamos a un conjunto A con probabilidad P. ¿Ok? Ahorita solo estamos hablando de un conjunto de manera aleatoria y la probabilidad la vamos a escoger después. Pero eso sí, queremos llegar eventualmente a un conjunto dominante. ¿Ok? Entonces digamos que aquí están los vértices de G y nosotros construimos un conjunto A. ¿Ok? Necesitamos usar de alguna forma este A para crear un conjunto dominante. Entonces, ¿qué pasa si A no es dominante? ¿Qué podemos hacer para crear un conjunto dominante? Bueno, nos fijamos primero quién domina A, ¿verdad? Le hace falta agregar vértices, pero primero veamos quiénes son dominados por A. Aquí hay unos vértices que son dominados por A. Pero hay vértices que no. Hay vértices aquí que no comparten arista con A. Entonces, lo que vamos a hacer para asegurarnos que A domine el conjunto, perdón, no que A domine el conjunto, sino para conseguir un conjunto dominante, lo que vamos a hacer es agregar todos los vértices que no comparten una arista con A. ¿Okay? Sea B el conjunto de vértices en V de G menos A que no son adyacentes a algún vértice de A. ¿Está bien? Si hacemos esta elección, tenemos que A unión B es un conjunto dominante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vean que aquí, en realidad, esto es cierto para todo A. O sea, deme un conjunto A, considere los vecinos de A, quítelos y agregue lo que hace falta. Y tenemos un conjunto dominante. Entonces, este conjunto va a ser dominante sin importar cómo se escogió A. En este caso A es aleatorio, pero no importa su elección. Otra cosa, vean que B depende de A. B es un conjunto aleatorio. B es un conjunto aleatorio. Aunque se haya hecho con un proceso determinístico en este punto, o sea, aunque sea determinístico en este punto, nosotros decimos cómo escogemos el B depende del conjunto A, y como A es aleatorio, B también es aleatorio. Okay. Ahora vamos a calcular la esperanza de A unión B. Y la esperanza de unión B es la suma de las esperanzas del tamaño de A más el tamaño de B. Y aquí, como A es unión de Bernoullis, es suma de Bernoullis, tal vez ya no nos sorprenda este cálculo que nos dice que la esperanza de A es N por P. ¿Verdad? Que es la suma de la probabilidad de que un elemento esté en A y es P para cada una de ellas. Pero hay que ver qué pasa con este B. Entonces, de nuevo, hacemos la linealidad de esperanza
y podemos escribir B como indicadoras. Voy a llamarle B1 más B2 más Bn, donde BI va a ser 1. Si I está, bueno, pongámosle VI, el vértice I, está en B, y 0 en caso contrario. Entonces, igual que antes, tenemos linealidad de esperanza, ocupamos solo calcular el valor de las indicadoras de BI, y recuerden que este de aquí termina siendo la probabilidad de que VI esté en B. ¿Ok? Entonces vean que la esperanza no es muy complicada, nada más necesitamos la probabilidad de que VI no esté en B. ¿Ok? Entonces, busquemos eso. Bueno, ya van a ser las 7. Entonces, se los dejo como para que lo piensen en la siguiente clase. O sea, para que lo piensen para la siguiente clase y me digan cuál es la probabilidad de que VI esté en B. ¿Ok? Entonces, revisen el procedimiento de cómo escogimos B y vean. Recuerden que para encontrar una probabilidad hay que entender cómo se ve el conjunto, qué tiene que pasar para que VI esté en B. Y entonces, dejémoslo para la siguiente clase.